Hoy me pongo serio. Creo que es la primera vez en este canal, pero si has venido con la intención de pegarte unas risas, no es el día. Con respecto al coronavirus, se está empezando a vislumbrar una campaña por parte del gobierno y la prensa de no es que esto era difícil de prever, esto es una catástrofe, si se complican las cosas es por culpa de los recortes en sanidad del gobierno anterior, pero sobre todo, y fijaros porque lo iréis viendo, hay una campaña muy marcada con el fin de trasladar a la opinión pública de que si esto empeora es por culpa de los ciudadanos. Mirad, por ejemplo, este tuit del 20 de marzo del diario.es. Cientos de vehículos colapsan la salida de Valencia con destino al interior y las playas pese a prohibirlo el estado de alarma. No, 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 no y no. No, es que esa noticia está mal. Esa noticia está mal. Pero vamos a ver. Yo soy de Valencia y os puedo decir que esa rotonda está situada en una de las salidas de Valencia que va a parar a famosos pueblos dormitorio de Valencia como pueden ser Burjasot, puede ser Godella, puede ser Paterna. Y esa gente, aunque estemos en confinamiento, son gente que sale de trabajar y se va para sus respectivas casas. Y que encima, en una salida tan importante de Valencia, han puesto un control policial, que se ve en las imágenes, que prácticamente está parando de uno en uno todos los coches que pasan. Es que es normal que se monte la del copón. O sea, pero ¿cómo puedes sacar de ahí la conclusión de que se van a las playas? Que esa salida no va a las playas, tío. No va a las playas. Pero es lo que os digo. O sea, es una noticia perfectamente diseñada para transmitir a la opinión pública que es por culpa de la gente, la responsabilidad de la gente, que esto vaya a ir a peor. Y me parece lamentable que nos quieran colgar el muerto a nosotros para lavarse ellos las manos. Es que es lamentable. Porque, a ver una cosa, con respecto al coronavirus, cierto es que probablemente muchas de las muertes que se vayan a producir son inevitables o eran inevitables. Pero, amigo, las malas decisiones se pagan caro. Y en este caso, muchísimo más. Así que no nos vendan la moto de que esto no se podía prever o que no lo sabían. Porque, coño, si es que lo tenemos en el país de al lado, tío. Lo tenemos en el país de al lado. Estamos viendo lo que pasa en Italia, macho, que nos decía, la OMS venía informando semanas antes de que esto era una mierda, que nos preparáramos, que tomáramos decisiones y nos preparáramos para lo que venía. La Unión Europea también, por ejemplo, el 28 de febrero, la OMS recomendó en un informe activar el más alto nivel de respuesta para reducir el contagio, destacando, por ejemplo, la necesidad de adopción de medidas de distanciamiento social y de cuidado de los mayores. Y el Centro Europeo para Control y Prevención de Enfermedades emitió un informe con diversas recomendaciones, siendo la más destacada la de evitar concentraciones y manifestaciones multitudinarias. Así que no cuela. No es que el gobierno no supiera. Es que al gobierno no le interesaba saber. No le interesaba saber. Y el problema, que es a donde iba, no es tanto el 8 de marzo en sí, que también, concentraciones multitudinarias, es completamente contraproducente. Pero para mí el problema fueron los días o semanas que estuvimos como que aquí no pasaba nada, porque el gobierno intentó transmitir una sensación de que aquí no pasaba nada, que estaba todo de puta madre. Y no estaba todo de puta madre, pero intentó transmitir esa sensación para que nadie les fuera a tocar el evento del año del 8 de marzo. Así que, de esa forma, como aquí no pasaba nada, pues se celebraron mascletas en Valencia, se celebraron ferias, se celebraron partidos de fútbol, se celebraron mítines políticos, porque aquí no pasaba nada, ¿eh? O sea, eso solo pasa en Italia, porque allí, no sé, allí pues el virus entra de otra forma, como son italianos, pero aquí los españoles, con nuestro gen español, el virus no nos ataca, ¿no te jode? Y atención ahora porque viene lo más impactante del vídeo. Este gráfico lo ha elaborado la gente de Mereces Saberlo y me parece muy interesante porque además no son datos sacados de la manga. Son datos oficiales que todos podéis consultar, por ejemplo, en worldmatters.info. Antes que nada aclarar que esto no es un estudio científico ni un análisis riguroso que tenga en cuenta todos los elementos que pueden influir en la evolución del COVID-19 en un país. Pero ojo,
Mirad lo que pasa si comparamos a España con Italia, pero poniendo como punto de partida el día de la primera muerte por coronavirus en cada país. Que por cierto, a China la vamos a ignorar porque tampoco sé qué credibilidad le podemos dar a los datos facilitados por una dictadura comunista. Nos quedamos con España e Italia y lo vemos. La primera muerte en Italia, como veis, se produjo un 21 de febrero. Y solo 2 días después, el 23 de febrero, se realizó ya el primer confinamiento de un pueblo completo y a partir de ahí, día tras día en Italia, se empezaron a tomar medidas cada vez más duras de concienciación ciudadana y de más confinamientos para poder combatir el virus. ¿Y qué pasó en España? Pues que aquí tras la primera muerte el 3 de marzo, como ya he dicho antes, se hizo como si no ocurriese nada con el fin de celebrar el 8M para finalmente declarar el estado de alarma y confinar a la población el 14 de marzo, 11 días después. 11 putos días después. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Pues que si comparamos España con Italia, España lleva en proporción casi el triple de muertes que Italia. Casi el triple. Y esa, amigos, es la diferencia entre un país que hizo los deberes para combatir el virus a un país que no hizo nada y que puso sus intereses políticos y feministas por delante de la seguridad de las personas. Así de claro. 3 veces más muertes en proporción que Italia. 3 veces. ¿Cuántas muertes de más se van a producir por culpa de la inacción del gobierno? ¿Cuántas? Como dije al principio, probablemente era inevitable que este virus se llevara por delante muchas vidas. Muchas. Pero que no nos engañen. Que no nos engañen. Porque muchas vidas de las que se van a ir sí eran evitables.